Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué placer es encontrarnos un domingo más para en unidad. Aunque nosotros no estamos aquí, el Señor espera que estos tiempos lo vivamos en unidad. ¿Y cómo podemos vivirlos en unidad? En la unidad del Espíritu, teniendo el mismo sentir en la adoración. Espero que todos ustedes en tu habitación, en tu sala, donde tú estés, tengas la unidad del Espíritu con nosotros para adorarle, que tengas la unidad del Espíritu para clamar a Él. Y ahora, mis hermanos, tengamos la unidad del Espíritu para proclamar y recibir su palabra. En estos tiempos, los estaba contando, en estas 15 semanas hasta hoy, en estas 15 semanas en las cuales para muchas personas, mis hermanos, han sido tiempos que iniciaron siendo difíciles emocionalmente, después se convirtieron difíciles económicamente, a algunos se les convirtió difícil también emocionalmente. Yo sé que para muchas personas han sido tiempos en donde nuestra vida ha cambiado, pero donde nuestro Dios no ha cambiado. Y como nuestro Dios no ha cambiado, Dios se ha podido revelar hacia nosotros en estos tiempos y nosotros podemos decir, hasta hoy Dios nos ha ayudado. En todas las cosas que involucran nuestra vida, Dios con su amor y con su misericordia ha tenido el cuidado perfecto para nosotros, mis hermanos. Y esas eran las palabras del profeta Samuel. El día de hoy vamos a ir al primer libro de Samuel y estaremos meditando entre el capítulo 4 y el capítulo 7, pero vamos a empezar de adelante y luego iremos de atrás para adelante, ¿ok? Samuel dijo en primera de Samuel capítulo 7, verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí Dios ha sido nuestra ayuda, mis hermanos. Fueron las palabras del profeta Samuel hacia el pueblo de Israel en medio de tiempos difíciles. En medio en donde Israel estaba luchando muchas batallas, en medio de tiempos muy peligrosos, mis hermanos. Israel venía de la época de los jueces. De hecho, Samuel es el último juez. Y en la época de los jueces nos narra la escritura que en estos tiempos había mucha pobreza. Había mucha necesidad. De hecho, entre el libro de Primera de Samuel y Jueces, hay un libro en medio que se llama Ruth, que nosotros ya pudimos estudiar aquí en nuestra congregación. Y en el libro de Ruth nos narra que una familia, la familia de Noemí, se va de Jerusalén, de la casa del pan, porque ahí no había pan. Y se van a una tierra extranjera, a la tierra de Moab, y conocen a Ruth, la moabita, la esposa de uno de los hijos de Noemí, pero ahí pierde toda su familia. Y así como era el caso de la familia de Noemí, que muchas familias vivían en necesidad, muchas familias por la pobreza morían, muchas familias por la pobreza tenían que salir de Israel. Así era la situación hoy en día, mis hermanos, o es la situación hoy en día. Hoy a nuestro alrededor hay mucha necesidad, pero Dios ha sido fiel con los suyos. Dios ha tenido cuidado contigo. También nos narra que en el tiempo de los jueces era tiempo de mucho peligro, porque había tres naciones por lo menos que eran un dolor de cabeza para Israel: los moabitas, los amonitas y los filisteos. Estas tres naciones eran un dolor de cabeza para Israel. Siempre entraban a sus territorios, saqueaban sus territorios, los destruían sus ciudades y se iban. Entonces Israel siempre tenía que estar peleando y peleando y peleando contra esas naciones. Y por último, que era la parte más triste tal vez que Israel vivía, es que Israel estaba disperso en todos sus territorios. Cada quien en sus casas, cada quien en sus ciudades, cada uno vivía sus propias necesidades. Así como tal vez nosotros hoy, mis hermanos. Tal vez hoy no estamos nosotros aquí juntos, como tantas veces nosotros en la bienvenida, recuerdas, nosotros citábamos el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tal vez hoy no estamos juntos y pareciera ser que cada uno de nosotros está disperso en su casa. Tú conoces la necesidad que está pasando en tu casa, así como yo tengo mi propia necesidad, nuestras propias situaciones en la familia, que a lo mejor tú no conoces.
Y yo sé que yo a lo mejor no conozco tu necesidad, pero Samuel está levantando una piedra y está diciéndole al pueblo, Dios es nuestro Ebenezer. Él es nuestra roca firme de ayuda. Dios es nuestro ayudador. Porque ese es nuestro Dios, mis hermanos. Nuestro Dios es un Dios que está de cerca con su pueblo. Nuestro Dios es un Dios que se manifiesta con su pueblo, que ayuda a su pueblo, aún en tiempos difíciles. Y sí, aunque para muchos han sido tiempos complicados económicamente, algunos espiritualmente, tristemente, mis hermanos, para muchas personas espiritualmente muchos han menguado, otros emocionalmente. Pero nosotros podamos hacernos, para empezar, 3 preguntas. Primer pregunta. En estos tiempos que posiblemente han sido difíciles para ti, en algunos aspectos, ¿has podido ver la ayuda de Dios? Tú también puedes levantar tu testimonio, tal vez no una piedra, pero sí puedes levantar tu testimonio y decir, en estos tiempos Dios ha sido mi roca firme de ayuda. Yo creo que sí, mis hermanos. Yo estoy seguro que el Señor ha estado contigo en estos tiempos, demostrándote su amor, su cuidado y su fidelidad. Pero también preguntémonos, mis hermanos, ¿qué tanto o qué tan cerca nosotros hemos estado de Dios en estos tiempos? ¿Qué tanto? Porque mira, mi hermano, pareciera ser que para muchos cristianos, y lo diré entre comillas, el momento en que se cerraron los templos fue el momento en que se cerró su relación con Dios. Con tristeza podemos decir que muchos cristianos hoy andan de vacaciones. Pero Dios no está de vacaciones. Nuestro Dios no está en cuarentena. Nuestro Dios en tiempo de cuarentena está cerca de su pueblo, pero nosotros hemos podido estar cerca de Dios, mis hermanos. ¿Qué tanto nosotros le hemos deseado en estos tiempos? ¿Qué tanto nosotros deseamos verlo en nuestras vidas? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué quiero preguntarte esto? Mira, Dios es un Dios de propósito, ¿lo recuerdas? Dios no hace nada en vano y Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios está permitiendo y orquestando todas esas dificultades, es para revelarse de una forma mejor a nuestra vida y decirnos, mira hijo, yo soy tu ayuda. Yo soy la roca firme de ayuda. Yo tengo todo lo que tu vida necesita. Yo quiero revelarme a tu vida para que te des cuenta en medio de tiempos difíciles que el yo soy está aquí. Pero no solamente Dios está revelando, Dios también al mismo tiempo está revelando el corazón de su pueblo, de su iglesia al día de hoy, mis hermanos. ¿Recuerdas para qué sirve el agua caliente? Para sacar lo que hay en nuestro corazón. Y durante estas semanas, mis hermanos, Dios ha podido ver quiénes de sus hijos realmente su vida está sustentada en esa roca firme de ayuda. Dios ha podido ver quiénes de sus hijos realmente en tiempos difíciles han decidido depositar su confianza en Él. ¿Quién hoy, aunque un templo está cerrado, no ha cerrado su vida espiritual con Dios? ¿Quién hoy, aun cuando son tiempos difíciles, quién aún hoy no ha menguado en su relación con Dios? Dios ha podido revelar quiénes de sus hijos han depositado su amor, su confianza, su reverencia, su respeto, aún en tiempos difíciles, aún cuando nosotros estamos en nuestros hogares. Dios hoy ha conocido mejor a su pueblo. Y mis hermanos, detrás de estas palabras, Dios es nuestro Ebenezer. Hay un contexto. Y yo quiero presentarte ese contexto. ¿Cómo es que nosotros podemos decir realmente Dios nos ha ayudado y Dios nos va a ayudar? Porque mira, cuando Dios se vuelve a nosotros, cuando Dios se vuelve a nosotros para ayudarnos, Él se mueve en un aspecto, pero Él espera también que nosotros como su pueblo nos movamos en otro aspecto. Y hoy vamos a ver qué hizo Dios para moverse, el Ebenezer que hizo para brindar la ayuda y cómo el pueblo también buscó la ayuda de Dios, pero qué mecanismo usó para encontrar la ayuda. Y cuando ellos se encontraron, entonces, cómo Dios preparó al pueblo para decir, yo soy tu ayudador. Amén. Entonces vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es que Dios va a ser nuestro ayudador y ha sido nuestro ayudador, porque en tiempos difíciles Dios desea hablarnos a nosotros
para levantarnos, para sostenernos y para animarnos. Mira cómo empieza este contexto en 1 Samuel capítulo número 13, verso número 19. Dice así: y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Mira esto, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. El verso 1 del capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Se me lengua la traba. En estos tiempos, mis hermanos, que son tiempos difíciles, Dios deseaba hablar a su pueblo. Y es por eso que levanta a Samuel. Porque en medio de tiempos difíciles, lo que Dios quiere es hablarnos a nosotros. Voy a repetirlo. En medio de tiempos difíciles, lo que Dios quiere es hablarnos a nosotros. ¿Te imaginas a Dios en tiempos difíciles mudo? Tratando de guiarnos a nosotros, pero mudo, sin que su voz no se haga escuchar. No, mis hermanos. En tiempos difíciles es cuando Dios más desea hablar a nosotros. Y es por eso que Dios levanta a su profeta, que es el profeta Samuel, y él no deja caer ninguna de sus palabras. Y entonces Dios levanta a todo el pueblo y lo reúne en Silo. Y después de Silo, él comienza a hablar hasta un lugar donde se va a llamar Ebenezer. A un lugar en donde ellos van a poder encontrar la ayuda de parte de Dios. Eso me dice a mí mucho. ¿En dónde yo puedo encontrar la ayuda de Dios, mi hermano? En donde Dios me esté hablando a mí. Porque en tiempos difíciles mi corazón necesita mucho que Dios le hable. Mi mente necesita mucho que Dios le hable. Mi vida necesita mucho que Dios la dirija a través de su palabra. Pero ¿sabes qué? Yo puse aquí una pregunta en estos tiempos. Dice, ¿has prestado atención en estos tiempos para que Dios te hable a tu vida? Durante estos tiempos, ¿tú has prestado atención, mis hermanos? Mira, yo sé que ahorita en el lugar donde tú estás posiblemente hay niños como los míos y latosos como los míos. Posiblemente el baño lo tienes a 5 pasos al lado de ti y a lo mejor tienes un poquito mal la próstata y tienes que ir a cada rato. Posiblemente ahorita estés desayunando tal vez, o a lo mejor estás lavando los trastes y piensas que estando lavando puedes lavar los trastes y escuchar la prédica. ¿Realmente estás prestando atención a la voz de Dios? No a mí, no a mí, no a mí, no a mí. Realmente durante estos tiempos, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta necesidad, nosotros hemos decidido abrir nuestros oídos y abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. ¿Qué tanto, mis hermanos, nosotros hemos deseado escuchar a Dios en nuestras vidas? O tal vez nosotros somos como uno de esos que están locos, personas insensatas. Y te voy a decir por qué están locos, porque yo lo describo como locos. Muchas personas quieren recibir la ayuda de Dios sin oír a Dios. Esa es una locura. Nadie, mis hermanos, nadie de nosotros puede recibir la ayuda de Dios sino antes Dios le habla a su vida. Porque cuando Dios decide hablarnos a nosotros es cuando Dios ha decidido ayudarnos. Entonces, en medio de tiempos difíciles, Dios me va a ayudar primero hablándome. No ayudándome, primero hablándome, y hablándome Él me va a poder ayudar. Ahora mira, ¿por qué Dios es tan insistente en que Él desea hacerse escuchar en tiempos difíciles? Y no nada más en tiempos difíciles. Dios es insistente en hacerse escuchar siempre. Mira, por ejemplo, Proverbios 5:7, Él dice, ahora pues, hijos, oídme.
y no os apartéis de las razones de mi boca. Miqueas 1:2, oíd pueblos todos, estad atento, tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra ustedes. Y Jesús en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios siempre nos dice a nosotros, oídme, hijos, y no se aparten de las razones de mi boca. Y como Dios en tiempos difíciles se quería hacer escuchar, levanta al profeta Samuel. Y yo sé que en esos tiempos Dios ha tenido que hablar a tu vida. Y Dios puede usar cualquier herramienta para poder hablar en tu vida, pero la mejor herramienta es su palabra. ¿Qué tanto nosotros hemos deseado que en medio de tiempos difíciles, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción, que Dios nos hable? Dice Miqueas 1, oíd pueblos todos, estad atentos, tierra. Dios necesita hablar a este mundo y decir, yo soy tu socorro, yo soy tu ayuda, yo soy la piedra firme, yo soy tu Ebenezer. Y Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo sé que cada vez que Dios habla en nuestras vidas, Él va a alimentar primero mi espíritu. Porque las dificultades más tremendas en nuestra vida, nosotros las vivimos en nuestro espíritu. Y dice, son espíritu y son vida. Y también me van a ayudar, no nada más para el espíritu, me van a ayudar para la vida, para la practicidad, para todo lo que yo estoy enfrentando. Dios conoce, está atento a lo que yo estoy enfrentando y es por eso que Él me quiere hablar. Mira, durante estas semanas, una persona tuvo la maravillosa oportunidad y el ingenio también, fue de parte de Dios, de decirme a mí, oye, en estos tiempos, Dios, ¿qué quiere de nosotros? En estos tiempos, Dios, ¿qué quiere de su pueblo? Y yo le dije rápido y sin pensar, hablarnos. Y se quedó pensando, ¿cómo que hablarnos? Sí, hablarnos. Tal vez esa persona pensó, sanar toda la tierra. Pero antes Dios tiene que hablarnos. Dios no es mudo, no, Dios no hace las cosas sin hablar. La Escritura me da testimonio que Él antes de hacer todas las cosas necesitó hablar. Por ejemplo, Israel. Dios no manda a Moisés y les dice, no. Él se levanta con una vara y comienza a hablar con Israel y con Faraón. Comienza a proclamar, a hacer escuchar a Dios en medio de la esclavitud, después de 400 años en que ellos no habían escuchado absolutamente nada. ¿Qué era lo que primero Dios hizo para poderlos sacar? Hablar. En el desierto, Israel, ¿qué tuvo que aprender a hacer para poder salir de ese desierto? Escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar lo que Dios le estaba hablando. Y mientras Dios hablaba, enviaba una cortina de fuego de noche. Él los cuidaba mientras Dios hablaba. Y mientras Él hablaba, en una cortina una cortina de nube de día. Mientras Él hablaba, enviaba el ángel del Señor de frente. Dios habla y cuando Él habla, Él cuida. Y lo puedes ver, después el pueblo ya no quiso escuchar a Dios. ¿Y qué pasó? Se fue a Babilonia. El problema, mis hermanos, no es la dificultad. El problema es no oír la voz de Dios. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, aún en medio de la dificultad, inclusive aún en medio de nuestra necesidad, es cuando nuestra necesidad puede cambiar. Bartimeo, ¿te acuerdas de Bartimeo? Bartimeo era ciego, él no podía ver los testimonios de Jesús, pero él ¿qué tuvo que hacer? Escuchar. Primero nos narra la Escritura que él escuchó que Jesús iba pasando, ¿verdad? Él escuchó, primero tuvo que escuchar, pero no nada más escuchó que Jesús iba pasando, porque él le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él lo acercaron a Jesús y él le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo, yo quiero ver. Pero antes de esa pregunta, Bartimeo, siendo ciego, tuvo que escuchar de Jesús. Tuvo que escuchar qué era lo que Jesús era capaz. Y una vez que escuchó, pudo decirle a Jesús, yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú me puedes hacer ver. Yo quiero ver. Pero primero que tuvo que hacer, escuchar. Ahora pues, hijos míos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. En tiempos difíciles, mis hermanos, ¿cómo nosotros deberíamos de seguir esa palabra?
porque Dios se movió hacia Israel utilizando al profeta Samuel para poderles hablar en medio de peligro, en medio de necesidad, en medio de batallas. Lo que Dios quería hacer era hablarle a su pueblo. Y yo sé que en medio de tiempos difíciles, Dios nos puede hablar hoy. Y Dios nos quiere hablar hoy. Porque nosotros necesitamos palabras de aliento, palabras de exhortación, palabras de bendición para nuestras vidas. Y esas palabras las tiene Dios. Dios es suficientemente sabio y poderoso para hacer que en su palabra y su palabra nos sostenga, nos guíe y nos restaure en estos tiempos. Mira cómo el salmista exaltaba la palabra de Dios en el Salmo 19, versos del 7 al 11. Él decía así, el salmista: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro fino y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que se destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es tan perfecta que mi alma es el conjunto de mis pensamientos, de mis emociones, de mi corazón, de mi mente. La palabra de Dios es tan perfecta que en estos tiempos puede alimentar mi alma. ¿Para qué? Porque mi alma, en verdad, como decía el salmista, mi alma tiene sed, mi alma clama, tiene sed de un Dios vivo. Yo necesito a Dios para enfrentar estos tiempos difíciles. ¿Y cómo puede ser satisfacida mi alma o satisfecha mi alma? A través de su palabra, porque su palabra, su ley es perfecta, que convierte el alma. Dice después, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y cuánta sabiduría necesitamos, mis hermanos, de Dios hoy para que nosotros podamos vivir sabiamente en estos tiempos. Para poder dirigir nuestra vida sabiamente, no con desesperación, no con temor, no con angustia, sino con sabiduría de parte de Dios. Pero algo hermoso que tienen los mandamientos de Dios, y la palabra de Dios dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Yo sé que muchas veces en este lugar nosotros cantamos una alabanza que dice: tú me haces tan feliz. Si no se escucha bien es el micrófono, no es que yo no sepa cantar. Pero realmente Dios nos ha enseñado que Él tiene la capacidad de hacernos felices, porque Él a través de su palabra nos puede hacer felices. Y Dios llega a ese lugar con Samuel, y ese lugar se llama Ebenezer. El lugar se llama Ebenezer. Pero en ese lugar que se llama Ebenezer, ellos van a encontrar al Ebenezer para su vida a través de su palabra. En el lugar donde tú estás, se llame casa, se llame sala, se llame cuarto, tú puedes encontrar a tu Ebenezer a través de su palabra. Mira, yo sé que yo tengo un Ebenezer, un Dios de ayuda, porque Él me ha dicho en su palabra que Él es mi ayuda. ¿Recuerdas que le decía Dios a Josué? No te dejaré ni te desampararé. Yo siempre estaré contigo. Y si algún día a mí se me llega a olvidar esas palabras, la Escritura me enseña a mí, me ayuda a mí a recordar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y como alguien decía alguna vez, si tú realmente quieres escuchar la voz audible de Dios y en voz alta, lee la Biblia en voz alta. Recita sus promesas en voz alta. Recuérdalas. Recuerda que en medio de tiempos difíciles, Dios te quiere ayudar. Pero recuerda que en medio de tiempos difíciles, Dios te quiere hablar. Pon receptivos, mis hermanos. Pongamos nosotros receptivos nuestros corazones en estos tiempos para escuchar a nuestro Dios, para recibir de nuestro Dios. Entonces ya vemos cómo Dios, el Ebenezer, viene a través de su palabra
Pero ahora vamos a ver cómo el pueblo va a buscar a Dios en medio de sus dificultades. Ahí mismo en 1 Samuel capítulo 4, ahora del verso 3 al verso 8. Dice aquí, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Porque ellos acababan de perder una batalla. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca de pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decía, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, que nos librará de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hicieron a Egipto, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Qué hizo el pueblo en tiempos difíciles? Sí, Dios está hablando, pero ahora vemos el pueblo que en medio de la batalla, en medio de su derrota, porque acaban de ser derrotados por los filisteos, ellos reflexionan en su corazón. ¿Qué necesitamos nosotros en medio de nuestras batallas? Ellos dicen, ellos recuerdan, nosotros necesitamos lo que antes teníamos cuando salimos de Egipto. Nosotros necesitamos la presencia de Dios, el arca del pacto. El arca del pacto no era un amuleto. El arca del pacto era más que un amuleto para ellos. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Ellos no nada más querían el arca cerca de ellos. Ellos querían la presencia de Dios entre ellos para poder librar esas batallas. Y entonces es cuando ellos van a Silo y traen el arca y todo se transforma. Primero hay una queja de ellos porque dicen, ¿por qué Dios nos ha derrotado? Fíjate bien estas palabras. Ellos no le echan la culpa a los filisteos porque los filisteos son más fuertes. Ellos dicen, Dios nos está derrotando. ¿Qué necesitamos nosotros? Ya sé, nosotros necesitamos a Dios. Y ese sentir de queja, mis hermanos, cambia en Israel cuando llega el arca en medio de ellos. Y ese sentir de queja ahora se convierte en un sentir de júbilo. Dice la Biblia que era tanto el grito, tanta la alabanza, que la tierra temblaba. Porque cuando nosotros vivimos nuestras dificultades, nuestras batallas con Dios de cerca, nuestras circunstancias cambian. ¿Cómo nosotros abandonamos la queja, la preocupación, la congoja en medio de estos tiempos? Teniendo a Dios de cerca. Israel podía recordar que lo hizo tener victorias en el pasado. ¿Quién lo hizo tener victorias? No era su fuerza, no era su ejército, no era su valentía, era la presencia de Dios en medio de ellos. Así como decíamos, la presencia de Dios era una columna de fuego de noche, una nube de día, un ángel del Señor delante de ellos. La presencia del Señor era necesario, no solamente para darles valentía a ellos, sino para que ellos pudieran tener el vigor necesario, para que ellos pudieran ser nutridos para enfrentar esa batalla. Incluso el testimonio de Dios era tan grande, mis hermanos, que cuando los filisteos escuchan ese sonido, todo ese pabilo que se estaba escuchando ahí, ellos les da miedo. El simple hecho de saber que Dios se había acercado a su pueblo y que su pueblo había buscado a ese Dios, los filisteos decían, antes ojalá y no fuese así. Ellos son los dioses. Ellos eran unos idólatras. Para ellos habían dioses, pero Dios solamente hay uno. Y decía, ellos son los dioses que derrotaron e hirieron a Egipto. Egipto, una gran nación, más grande que ellos. Ellos hirieron a Egipto. Ojalá y no sea así con nosotros. ¿Qué me dice a mí esto? Dios es mi Ebenezer porque Él me habla, pero Dios es mi Ebenezer porque yo le busco. Dios es mi ayuda porque Él se acerca a mí a través de su palabra. Pero yo busco esa ayuda buscando su presencia. Nuestra mayor necesidad es buscar en medio de nuestras dificultades, vivirlas cerca de Él, no lejos de Él, mis hermanos.
Y en esos tiempos nosotros tenemos un gran reto por delante. En verdad, tenemos un gran reto que nos va a desafiar a muchos. El reto que nosotros tenemos por delante es vivir en estos tiempos de dificultad cerca de Él, sin retroceder, sin menguar, sin darle la razón al enfriamiento que muchos pudieran experimentar. No, hoy no es un tiempo de retroceder, no. En tiempos difíciles no se puede. Hebreos, la carta de los Hebreos dice, porque nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que avanzan y alcanzan las promesas. Esos somos nosotros. Este no es un tiempo de menguar por el hecho de que este lugar, yo esté aquí solo en este momento, bueno, con algunos hermanos que me están ayudando, ¿verdad? Pero no el hecho que este lugar esté solo significa que nosotros estemos solos, ¿no? No por el hecho de que nosotros no podamos reunirnos en un culto de adoración significa que yo tengo que menguar en mi relación con Dios, no. Yo tengo más razones en estos tiempos para fortalecer mi vida en el Señor. Yo tengo más razones en medio de la batalla para acercarme más a Él. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? No todos están aprobando este reto que tienen por delante. No todos. Porque para muchos este tiempo sí ha sido un tiempo de menguar. Para muchos este tiempo sí ha sido un tiempo de tomarse unas vacaciones. Dios no está de vacaciones. Y en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas, lo más sabio de hacer es buscar a nuestro Ebenezer, buscar a nuestra ayuda y traer su presencia a nuestras vidas. Eso es lo más sabio que nosotros podemos hacer, porque eso, mis hermanos, es lo que a nosotros nos hace fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo sabe que en el momento en que nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, el enemigo, ¿qué hace? El enemigo tiembla. Pero el enemigo sabe que en el momento en que nosotros no tenemos la cercanía con Dios, la suficiente cercanía con Dios, nosotros somos presa vulnerable. Y recuerda, Él anda como león rugiente, buscando a quien matar, a quien devorar y a quien destruir. Así anda, como un león rugiente. Y es por eso que los enemigos, adivina qué es lo primero que hacen cuando escuchan que la presencia de Dios llega al campamento de Israel y que su tristeza, que su derrota se convierte ahora en júbilo. Y ellos ahora de estar siendo debilitados, ahora tienen fuerza. ¿Qué crees que hace el enemigo? Va por esa arca y la va a robar. Y cuando la presencia de Dios no está cerca de nosotros, sino que está lejos de nuestra vida, es entonces cuando vienen las derrotas a nuestra vida y es entonces cuando vienen las tragedias a nuestra vida. ¿Quieres verlo? Mira, 1 Samuel, otra vez, capítulo 4, vamos a continuar del versículo 15 al versículo número 31. Asimismo, capítulo 4, se me movió aquí, versículos del 15 al 21. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y él le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, estaba gordito. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. Se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron, sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, no se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, eso significa sin gloria, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Qué hizo en automático el enemigo, mis hermanos? Para poder derrotar al pueblo de Israel,
Fue por lo que a ellos les había dado vigor. Fue a robarles al campamento y a destruirlos lo que a ellos mismos antes les había traído alegría. Así de importante es la presencia de Dios y la cercanía de Dios en nuestras vidas, que cuando nosotros la tenemos, hay gozo y hay victoria, pero cuando nosotros la perdemos, hay tristeza, hay muerte y hay derrota. Puedes ver cómo Elí no se sorprendió, no le impactó la muerte de Ofni y ni de Fines, de sus hijos. Él no se sorprende por eso. Él le causa dolor el hecho, él como el sumo sacerdote, 40 años de ministerio y un poquito gordito, ¿verdad? Pero él le causa un impacto el hecho de decir, el arca ha sido robada. Él muere en ese momento, cae, se desnuca y muere. Su nuera se lamenta, de modo que le llama al hijo Icabod, que significa sin gloria o gloria robada. El lamento sobre Israel era tanto en tiempos difíciles por el hecho de que habían perdido la presencia de Dios. Lo más difícil que nosotros podemos enfrentar, mis hermanos, en estos tiempos es perder la cercanía con nuestro Dios. Ese es verdaderamente el mayor reto que nosotros tenemos. Porque la Escritura, mis hermanos, nos enseña a nosotros que los tiempos difíciles son para vivirlos en unidad. Y sí, en unidad en nuestro hogar, claro, en unidad como iglesia, tal vez no en este edificio, pero sí en un mismo sentir, sí en un mismo pensar, pero sobre todo en unidad con nuestro Ebenezer, en unidad con nuestro ayudador. Por eso Jesús, mis hermanos, no dijo en vano, separados de mí nada podéis hacer. Jesús no lo dijo en vano, sino Él es la vid que da vida a los pámpanos, que nutre a los pámpanos, pero también que sostiene a los pámpanos. Un pámpano sin vid no es nada. Un pámpano sin una vid que no lo nutra, que no lo fortalezca, que no lo sostenga, no es nada. Es en serio esa palabra. Y durante estos meses, mis hermanos, semanas, yo he podido ver qué tan serio es eso en nuestras vidas. ¿Qué es lo que a ti te ha podido sostener en estos días? La cercanía con Dios, mi amado. La cercanía con Dios. Ahora, Dios me dice dos cosas de su presencia para mi vida. La primera cosa que Dios me dice de su presencia para mi vida es que no hay ningún lugar en el que yo no pueda disfrutar de la cercanía con Dios. Te lo repito. No hay ningún lugar en el cual yo no pueda disfrutar de la cercanía y de la presencia de Dios. No hay ningún lugar. Mira cómo lo dice el Salmo 139. Salmo 139, versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Decía el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, a lo más alto, allí estás tú. Y si en el sol y Seol, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mira, en estas semanas, mis hermanos, yo he podido escuchar muchas cosas, pero una de las que yo no entiendo que nosotros podamos meternos en nuestra cabeza es que nosotros estamos lejos de Dios porque no estamos en el templo. Esa es una mentira tan grande, mis hermanos. Nosotros no estamos en el templo porque Dios es el dueño de la iglesia. Dios sabe qué hace con la iglesia y Él la cerró. No creas que fue el coronavirus y no creas que fueron las medidas del gobierno en su sana distancia. ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Quién es el que gobierna todas las cosas? ¿Quién es el que creó todas las cosas? ¿No es Dios? Dios no puso a su iglesia a expensas de un virus o del gobierno. Dios tuvo el control de su iglesia y Dios mismo cerró su iglesia. Eso va a ser impactante para muchos. Pero así como Dios sacó a Israel y lo llevó al cautiverio porque Él quiso y enseñarles en su cautiverio una lección, también Dios en estos tiempos ha decidido que su pueblo reciba una lección en sus casas, en sus vidas, reflexionando, y para eso Él cerró el templo.
Pero qué locura es para muchos pensar que porque no tenemos el templo, no tenemos a Dios. O porque nosotros no tenemos el templo, no tenemos ya una relación con Él. O porque no tenemos el templo, no es igual. No, mis hermanos, es igual. Es igual. A la luz de la Escritura es igual. Porque el salmista decía, ¿a dónde yo me iré? ¿A dónde yo me podré esconder? Subo muy alto, ahí estás. Subo muy bajo al Seol, a la tumba, ahí abajo, tú ahí estás. Agarro un barco, agarro las alas y me voy lejos al otro extremo del mar. Ahí aún tú estarás, aún ahí, lejos, 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 lejos. Me asistirá tu diestra, dice el salmista. Si yo estuviera en tinieblas, dice el salmista, aún cuando yo estuviera en tinieblas, tú estarás ahí. La luz resplandecerá en medio de las tinieblas, porque para ti es lo mismo la luz que de las tinieblas. No caigamos en el error que nuestra vida en el Señor no puede ser la misma porque no tenemos un templo, tenemos el Espíritu de Dios. No caigamos, hermanos, en ese error, porque es una mentira muy grande. Nosotros jugamos a las escondidas. Dios no juega a las escondidas. Dios está cerca de su pueblo y Dios está con su pueblo. Nuestro Ebenezer está con nosotros y está en medio de nosotros para ayudarnos. Entonces lo que primero la Escritura me anima a mí y me enseña es que Dios está conmigo. Dios está con su iglesia. Dios está contigo. Y Él va a abrir el templo cuando Él quiera. Algo que tenemos que aprender en la Escritura es que Dios, mis hermanos, Dios no tiene prisa de nada. Dios conoce el tiempo y las sazones. Eso es lo primero que me enseña la Escritura. Yo puedo tener cerca la presencia de Dios porque Él está cerca de mí en todo tiempo y en todo lugar. Él no hay pretextos geográficos, ni de distancias, ni de templos. Él está ahí. Él está ahí. Y lo segundo que me enseña la Escritura es que Dios está cerca de los que están cerca de Él. Mira Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Pareciera ser que estas palabras Israel lo entendió en el momento de la batalla. Y pareciera ser que también no solamente Israel entendió estas palabras, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, sino que el enemigo sabía que en el momento en que Israel se acercara a Dios, Dios iba a acercar a él. Entonces el enemigo llega y le quita eso que le había traído gozo a Israel. Tú has permitido que haya venido algo a tu vida y haya quitado la cercanía que Dios quiere contigo. ¿En verdad tú estás permitiendo que algo venga a tu vida ahora y te aleje de la cercanía que Dios quiere contigo? ¿Cuál es el pretexto que tú tienes? Para Dios no hay pretextos para no estar cerca de Él. Otra vez, para Dios no hay pretextos para estar cerca de Él. Él no los conoce. No hay ni uno. Pero preguntémonos, mis hermanos, ¿qué tan cerca yo he estado en medio de estos tiempos de Dios, en medio de estos tiempos difíciles? ¿Qué tanto yo lo he querido anhelar ver en mi vida? ¿Qué tanto en verdad yo lo he necesitado? Eso es lo verdaderamente valioso en medio de estos tiempos. Y en medio de eso, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar la fortaleza que nosotros necesitamos. Entonces vemos, Dios se mueve a través de su palabra para hablar al pueblo y el pueblo se mueve a través del arca de la alianza, el arca del pacto para acercarse a Dios y entonces ellos dos se encuentran. Viene el enemigo, como siempre metiche, viene el enemigo y se quiere meter y roba el arca. 6 meses estuvo esa arca extraviada. Y los filisteos se encontraron con una papa caliente porque a donde ellos pusieran el arca le traía mortandad sobre su propio pueblo, sobre los filisteos. Muerte, 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 enfermedad, enfermedad. Era una papa caliente que se tenían que estar pasando. Hasta el punto que lo traen al templo de ellos con su dios Dagon y Dios tumba a ese dios Dagon también. Porque así de poderosa es la presencia de Dios. Que con los suyos es bueno. Y con los que no son suyos, con los que están en su contra, Dios es un Dios celoso. Pero después de 6 meses, los propios filisteos van a regresar esa arca y no nada más la van a regresar, sino le van a poner un pago. Ellos mismos van a poner dinero para que se la lleve. Y es entonces que Israel recupera el arca. Y entonces Dios se encuentra buscándolos con su palabra y ellos se encuentran con Dios en ese mismo lugar, en ese campo que se llama Ebenezer. Y mira lo que sucede. Dios quiere que su pueblo se prepare para regresar a Él. Voy a repetirlo, mi hermano. Dios es nuestra ayuda.
pero Dios espera que su pueblo se prepare para regresar a Él. Vamos a leer el capítulo 7, primero del verso número 1 al verso número 3. Vinieron los de Kiriat Harim y llevaron el arca del Señor. Ahí la recuperaron y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Harim, pasaron muchos días, 20 años, mira bien, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba, añoraba en pos del Señor. Habló Samuel, después de esos 20 años, a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volviereis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y Él os librará de las manos de los filisteos. Después de 20 años, mis hermanos, ¿ves cómo Dios tiene el tiempo? Que son 15 semanas. No digo que se tardará 20 años. Pero mis hermanos, para que el pueblo de Dios vuelva a Dios, no solo tiene que regresar a un templo. Si nosotros pensamos que nosotros tenemos que regresar al templo para volver a Dios, creo que no estamos entendiendo muy bien estos tiempos. Sí, nosotros vamos a preparar nuestras instalaciones, lo anhelamos, lo anhelo. Anhelo verte a ti aquí, anhelo ver tu familia, anhelo ver tu cara, anhelo que tú estés aquí, anhelo abrazarte, anhelo besarte, anhelo bendecirte, anhelo alabar juntos al Señor. Pero mi amado, antes de que Dios esté preocupado de regresar a su pueblo un templo, Dios está más preocupado que el corazón de su pueblo vuelva a Él. Pensemos esto. Nosotros nos vamos a preocupar por todas las medidas para regresar a este lugar, y lo haremos y regresaremos. Pero ojalá y nosotros estemos preparando todas las medidas en nuestro corazón para que en estos tiempos nosotros nos volvamos a encontrar en este lugar con nuestro ayudador, pero que nosotros vengamos a este lugar con un corazón preparado. Que ojalá, mis hermanos, nuestro corazón no sea el mismo que la última vez que estuvo aquí. Que ojalá, y así como nosotros hemos usado mascarillas, gel antibacterial, alcohol, y hemos tenido tanto cuidado, porque estoy seguro que lo hemos tenido para nuestra vida, para preservar nuestra salud, ojalá y así también estemos usando todo lo que sea necesario para preservar nuestro corazón delante de Él. Mira, el Ebenezer, después de 20 años, los lleva a su Ebenezer, les llevó con su palabra, los llevó con su presencia. Ahí está el pueblo, y Dios les dice: si ustedes quieren venir a mí, preparen su corazón. Y yo creo que ese es el mensaje, mis hermanos, más perfecto para nosotros en estas semanas. Prepara tu corazón. Sí, en medio de estas dificultades, prepara tu corazón. Sí, aun cuando no hay un templo abierto, prepara tu corazón. Porque el Señor no está ajeno a eso. Y vuelve tu corazón a Dios. Y cuando vuelvas tu corazón a Dios, volveremos siendo diferentes. Todos, todos, todos. Inclusive yo, siendo diferentes a este lugar. Y valoraremos este lugar. Valoraremos su presencia. Valoraremos ese salmo que te decía: cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Vuelve tu corazón. Pero también Dios le dice: para que tú puedas volver tu corazón hacia mí, ustedes ahora quiero que quiten todo aquello que me ha quitado a mí del trono de su corazón. Verso 3 y verso 4. Dice así: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes. Eso es un estorbo. Y preparad vuestro corazón al Señor. Y solo a Él servid, y Él lo librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, sus ídolos, y a Astarot, una diosa fenicia de la fertilidad, y sirvieron solo al Señor. Mis hermanos, nosotros podemos pensar: nosotros no somos idólatras.
Nosotros no tenemos una imagen, una estatua. Nosotros no adoramos imágenes, estatuas. Lo hemos entendido, gracias a Dios. Pero idolatría es más que eso. Un ídolo no solamente es una imagen o una estatua. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Un ídolo es todo aquello que ocupa un lugar más arriba del que ocupa Dios en mi vida. Ese es mi ídolo. Un ídolo es aquello en el cual yo he puesto mi confianza antes de depositar mi confianza a Dios. Ese es un ídolo para mí. Qué tristeza, mis hermanos, que en estos meses nosotros hemos pensado, o más bien, nosotros le hemos puesto obstáculos a Dios. Mira, tú puedes pensar, es que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Es que no es lo mismo, es que es una transmisión, es que está grabado, es que mis hijos no me dejan ver, es que tengo cosas que hacer, es que yo me levanto tarde. ¿Cuántos obstáculos, mis hermanos, nosotros le ponemos a Dios? Bueno, Dios quiere que quitemos todos esos obstáculos. Y no solamente estoy hablando de estos obstáculos que estamos enfrentando ahorita, sino de los obstáculos que antes también le poníamos. Dios le dice, quiten eso, me es un estorbo los vales, quítenme eso, quítenme a Astarot, ¿qué es eso? Quítenlo y vuélvanse a mí. Dios es el único, mis hermanos, que es digno de todo lo que somos. Dios es el único que es digno de estar en el trono de nuestro corazón. Y si hay algo en lo cual Dios nos quiere preparar para volver a Él, es que realmente nosotros ya le quitemos los obstáculos que Él tiene delante de nosotros. Y los quitemos desde ahorita. Quita todo aquello que te es estorbo para recibir la bendición. Quita todo aquello que te es estorbo para recibir la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Para que cuando nosotros volvamos y nos presentamos al Señor, nosotros podamos decirle a Dios, Dios, realmente para mí no hubo ni un obstáculo. Primero, que ni me pusiera el enemigo a mí, que yo no pude librar con tu ayuda, y no hubo ni un obstáculo que yo te puse a ti. Y el Señor nos va a poder decir al final del camino, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. ¿Te acuerdas que la carrera de la fe es una carrera, verdad? Es una carrera de obstáculos. ¿Verdad que hoy tenemos obstáculos? Todos esos obstáculos, dice el Señor, quítalos delante de mí. Prepara a tu pueblo, prepara a tu familia, prepara tu corazón, prepárate tú, mi hermano, para volver a Dios. Pero no solamente es eso. Ahora Dios les dice del verso 5 y verso 6. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, muestra de purificación y arrepentimiento, y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Tiempos difíciles, mis hermanos, para Dios son tiempos de arrepentimiento. Tiempos difíciles para Dios son tiempos de arrepentimiento. Un tiempo difícil en mi vida es un tiempo en el cual Dios quiere meditar junto conmigo en mi corazón. Es en el cual Dios quiere meditar junto conmigo en mi voluntad. Dios quiere arrepentimiento en mi vida porque arrepentimiento es reorientar mi vida. Arrepentimiento es cambiar de camino, ir para atrás. Opus menta, transformar la mente. Y en esos tiempos tan difíciles, todos nosotros deberíamos de buscar en nuestro aposento, en nuestra intimidad, qué es lo que hoy necesita Dios transformar de nuestra vida. Para que cuando nosotros volvamos a Él, nosotros podamos volver con un corazón transformado, diferente, en otra sintonía y preparado para Él. Era lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Prepara a mi pueblo en arrepentimiento. Mis hermanos, en estas semanas nosotros podemos caer solamente en dar mensajes de consolación y lo hemos hecho. Recuerda que nuestro Dios es un Dios de toda consolación. Ocupamos dos prédicas para eso. Pero nuestro Dios es un Dios. Y la consolación nos lleva a Dios. Pero nuestro Dios es un Dios
que en tiempos difíciles, mis hermanos, nos pide a nosotros que examinemos nuestro corazón, que preparemos, que reorientemos nuestra vida hacia Él. Y tienes a Israel en Mizpa, en lo que va a ser su Ebenezer, llegando delante de Dios, derramando agua en muestra de purificación, humillándose y reconociendo: contra Dios hemos pecado. Mira, todo mundo puede desear las obras de Dios. Todo mundo puede desear el favor de Dios. Todo mundo puede desear la ayuda de Dios. Pero solamente un corazón genuino con Dios va a buscar arrepentimiento delante de Él. Solamente un corazón genuino le va a decir a Dios: Dios, en estos tiempos que tal vez yo he tenido necesidad, que tal vez yo he tenido dificultades, tú me has mostrado a mí tu amor, tú me has mostrado a mí tu cuidado. Pero yo sé, Señor, que tal vez yo no soy digno de ese amor y de ese cuidado. Tú eres muchísimo más bueno que yo, Señor. Y es por eso que hoy me doy cuenta que mi corazón, mi vida, todo lo que yo soy tiene que ser diferente contigo. Solamente por algo, por gratitud. Y es lo que Israel entiende, mis hermanos, en medio de sus tiempos difíciles, que por gratitud su corazón se debe volver a Dios hacia arrepentimiento. Pero por último, Israel, del verso 7 al verso 9, muestra algo que es nuestra punta de lanza hacia donde nosotros debemos ir en estos tiempos. Del verso 7 al verso número 9. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, otra vez estos enemigos, ¿cómo les molesta que vivamos en unidad? Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto, una ofrenda quemada, recuerda al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Si hay tiempos difíciles, hay tiempos de batalla. Pero lo que Dios espera en medio de esos tiempos difíciles, en medio de esos tiempos de batalla, en donde parece que están los ataques constantes, el Señor espera que haya un clamor de parte de su pueblo. Sí, mis hermanos, este pueblo, Israel experimentó angustia, pero detrás de esa angustia había un clamor que le dicen a Samuel: no dejes de clamar por nosotros hacia Dios, para que nos ayude. En medio de tiempos difíciles, lo que no se debe de agotar de nuestra boca es nuestro clamor. Pero Samuel no nada más, Dios lo oyó, pero no solamente porque Dios oía a Samuel y oía a Moisés. De hecho, en Jeremías 15, Dios dice que siempre le dijo sí a Samuel y siempre le dijo sí a Moisés. Por eso buscan a Samuel. Pero Samuel no nada más confía en su clamor. Samuel toma un sacrificio delante de él, un cordero de leche, y lo ofrece a favor del pueblo, para que así pudiera venir la ayuda que ese pueblo necesitaba. ¿Sabes qué, mi hermano? Eso no es muy diferente a nosotros. ¿Sabes por qué nosotros podemos tener ayuda y la ayuda suficiente delante de Dios para nuestras vidas? Porque delante de nosotros hay un sacrificio mejor y más perfecto, de un cordero sin mancha que se presentó a sí mismo delante de un Padre para una ofrenda perfecta a favor nuestro. Pero además, ese mismo cordero no solamente se presentó a él mismo como una ofrenda a favor de nosotros, sino que ese cordero es un mejor intercesor que Samuel. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo número 9, verso del 24 al 28, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Samuel sí se presentó con sangre ajena, Jesucristo no. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora
En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin la relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo. Samuel, mis hermanos, fue profeta, fue juez y fue sacerdote para Israel. Fue profeta proclamando la palabra, fue juez juzgando al pueblo, fue sacerdote intercediendo por el pueblo. Yo tengo un mejor sacerdote, un mejor juez y un mejor profeta. En los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo nos entregó a nosotros el evangelio de la salvación, nos entregó las buenas nuevas. Hay buenas noticias de parte de Dios para mi vida a través del profeta que se llama Jesucristo, el profeta de profetas. Hay buenas nuevas para mi vida aún en medio de dificultades. El Señor me dice a mí, clama a mí, yo no responderé. Pero en el Nuevo Testamento dice, yo soy la luz. Y también dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay buenas noticias para mí en medio de dificultades. Y no me las dice Samuel, me las dice Jesucristo. Pero Él también es el juez. Jesucristo fue el juez, pero el juez que entregó su propia justicia para justificarme a mí. De modo que mi justicia está imputada, está puesta por la justicia de Él. Él no vino para juzgar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Eso lo dice en San Juan. Pero Él también es el sumo sacerdote, el que intercedió y el que está intercediendo por nosotros como el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Entonces, mis hermanos, mi Ebenezer, mi Dios de ayuda, me ha dado mi propio Ebenezer que se llama Jesucristo, la roca firme de ayuda para nuestras vidas. Y Jesucristo es el único que ha podido preparar nuestros corazones delante del Padre. Jesucristo es el único que quitó todo obstáculo para que nosotros podamos llegar delante del Padre, a Él ser el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único que pudo transformar mi corazón y llevarlo al arrepentimiento cuando yo decidí entregarle mi vida. Y Jesucristo es el único que en una cruz se paró delante del Padre y le dijo, consumado es, el trabajo ya está hecho. Él es mi mayor Ebenezer. Él es mi mayor roca de ayuda, porque el Padre se movió hacia mi vida a través de Jesucristo, y a través de Jesucristo trajo toda palabra de bendición para mi vida. Y Jesucristo al mismo tiempo me trajo a mí delante del Padre, y ahora Jesucristo me ha puesto delante del Padre y conmigo, y nos ha encontrado para que Dios sea nuestra ayuda. Él es nuestro Ebenezer. Todo este contexto del libro de Samuel no tiene que ver con Samuel. Todo este libro de contexto del libro de Samuel tiene que ver con Dios y tiene que ver conmigo. Y Dios en tiempos difíciles te dice a ti, mi amigo, y te dice a ti, mi hermano, yo soy tu ayuda, yo soy tu socorro. Pero en tiempos difíciles escúchame a mí, porque antes de hacer algo yo tengo que hablar contigo. En tiempos difíciles busca vivir cercanía conmigo. No permitas que nada en estos tiempos difíciles te separe de mí. No permitas que haya obstáculos entre tú y yo, porque no hay ningún lugar que yo no pueda ocupar. Si fueras a lo más alto del cielo, si fueras a lo más profundo de la tierra, si fueras al extremo del mar, yo ahí estaré. Si pasares en medio de las tinieblas, me son para mí igual las tinieblas que la luz. Yo resplandezco en medio de la oscuridad. Yo me acerco con los que se acercan, dice Dios, mis hermanos. En medio de estos tiempos, Dios desea, mis hermanos, que nosotros podamos volver, pero que podamos volver a Él. En medio de estos tiempos Él desea nuestro corazón. ¿Te has dado cuenta cuánto Dios desea tu corazón? En estos tiempos Dios desea que no haya obstáculos entre tú y Él, entre Él y yo. En estos tiempos Dios desea que nosotros busquemos la ayuda y el ancla firme que solamente está en Jesucristo. Nuestro juez perfecto, nuestro profeta perfecto, nuestro sumo sacerdote perfecto, nuestro Ebenezer perfecto. De modo, mis hermanos, que nosotros en estos tiempos podamos proclamar las siguientes cosas, como decía el salmista. En el Salmo 103, verso del 1 al 5. Bendice alma mía al Señor.
y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es mi Ebenezer. Él es mi roca firme de ayuda. Pasen 15 semanas, pasen 30 semanas, pasen 45 semanas, pasen 20 años. El Señor tomará siempre a su pueblo. Y el Señor siempre ayudará a su pueblo. Y algún día, en sus planes, en sus propósitos, con sus tiempos, sin prisas, sin querer acelerar todo, el Señor nos reunirá otra vez aquí. Y nosotros podremos dar testimonios en un futuro aquí. Todos nosotros, los que somos de la iglesia y los que ahora formarán parte de la iglesia, tú que estás escuchando esto y que formarás parte de la iglesia, todos nosotros podemos venir a este lugar y nosotros diremos también, como Samuel, levantaremos nuestra roca firme de ayuda y diremos, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Él ha sido nuestra ayuda. Bendito sea el nombre de Dios. Ya sabes a dónde ir. No importa dónde tú estés, el Señor está contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido gozarnos en tu presencia, porque tú nos has permitido gozarnos en tu palabra, Señor. Padre, tú tienes tantas cosas para nuestras vidas, que en ocasiones nuestra vida se ocupa por tantas cosas menores. Pero cuando conocemos las mayores, como el saber que tú estás ayudándonos a nosotros, como el saber que tú estás preparándonos a nosotros, como saber que tú no estás lejos de nosotros, tú estás aquí, Señor, nuestra vida entonces tiene sentido. Señor, ayúdanos a vivir en medio de esos tiempos que han inquietado nuestra fe, han inquietado nuestro corazón. Ayúdanos a vivirlo en medio de la seguridad, en el ancla firme y en la roca firme que es Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros apartamos de medio de nosotros todo temor. Apartamos de medio de nosotros, en el nombre de Jesús, Padre, toda frialdad. Nosotros no somos de los que retroceden. No, esos no somos nosotros. Nosotros somos los que avanzan y los que alcanzan las promesas. Porque en este camino no lo hacemos solos. Porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino de quien tú has tenido misericordia. Y por tu misericordia nosotros estamos aquí, Señor. Por tu bondad y por tu gracia. Solamente por ti hoy podemos gozar de bienestar. Solamente por ti hoy podemos gozar de vida, de salud, Señor. Aun cuando a nuestro alrededor hay mortandad, tú has tenido cuidado por tu pueblo. Y solamente nosotros te podemos decir, gracias, Señor. Nosotros no somos dignos de tanto amor. Nosotros no somos dignos de tanto cuidado, Señor. Pero permite que nuestra vida pueda corresponderte en gratitud y en amor. Que nosotros podamos entregar plenamente nuestro corazón a ti, para que el día en que nosotros volvamos, antes de volver, nuestro corazón ya haya vuelto a ti y nosotros podamos decir en este lugar, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu Espíritu que nos ayuda a hacer todas las cosas. Pues esto lo hemos hecho y todo esto te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que nuestro Ebenezer esté ayudándote aún más en tu vida. Aún más de lo que tú piensas que lo necesitas. Bendiciones.